Buenos días, hoy en la clase de física vamos a describir brevemente los temas del libro, primero definiendo lo que es física, pasando luego a magnitudes y a lo que es la medir o la medición. La física es la ciencia que estudia los fenómenos de la naturaleza. Está subrayado fenómenos porque se le llama fenómeno a todo cambio que ocurre, eh, que altera el estado de estabilidad. Por ejemplo, normalmente la Tierra está tranquila, pero un fenómeno vendría a ser un temblor o un terremoto, o sea, un cambio. Igual el agua está en reposo, pero el viento genera olas, eso es un fenómeno. Entonces la física es la ciencia que trata de estudiar y comprender los fenómenos naturales. Pero los fenómenos naturales se pueden dividir en dos, en fenómenos físicos y en fenómenos químicos. Los fenómenos físicos son aquellos fenómenos que tienen un cambio en su estructura externa, nada más, lo que significa que por dentro siguen siendo lo mismo. Por ejemplo, cuando rompemos un plato, a la hora que se cae un plato, por fuera se ha roto, sí, pero por dentro la porcelana sigue siendo del mismo material en cada uno de sus pedacitos. A eso se le llama un fenómeno físico, donde solo hay un cambio en la estructura externa, pero no hay un cambio en la estructura interna. Y le llamamos fenómeno químicos cuando hay un cambio en la estructura interna, o sea, cuando hay una modificación en la esencia del material. Por ejemplo, la madera, a la hora que el fósforo de madera, a la hora que se enciende, cambia su estructura molecular debido a que hay una reacción química llamada combustión. Por lo tanto, lo que nos queda ya no es madera, sino viene a ser carbón o carbono. Por lo tanto, ha cambiado su estructura interna, que no es lo mismo a que el fósforo se consuma por el fuego y cambie su estructura interna a carbón, a que simplemente usemos un método como romper el fósforo, porque las dos partes del fósforo que nos quedarían seguirían siendo madera. Entonces, dependiendo de la naturaleza del cambio, del fenómeno, puede llegar a ser fenómeno físico o fenómeno químico. Luego atravesamos lo que sí es, lo que continúa como magnitudes. Las magnitudes le llamamos magnitudes a todo aquello que es susceptible de ser medido, todo aquello que existe en la naturaleza que puede ser medido. Por ejemplo, lo que viene a ser el amor no lo podemos medir, lo que viene a ser la amistad no se puede medir, lo que puede venir a ser la fe o la esperanza no se puede medir. Todo lo demás que sí es concreto y se puede medir, vamos a llamarle magnitudes. Pero ¿qué es medir? La medición, que ya tenemos un concepto previo, pero sin embargo tenemos que saber exactamente lo que significa, es una operación realizada por el hombre, o sea, por el ser humano, en la cual consiste en saber cuántas veces está contenida una cantidad elegida como un patrón. Por ejemplo, los pies de altura. Existe la distancia, que llamamos altura, por ejemplo, la altura de mi casa, pero sin embargo yo tengo que tomar una unidad para poder medirlo. Normalmente usamos los metros, pero en otros países usan los pies. Por ejemplo, un pie de altura equivale a 30 centímetros. O sea, un pie de altura es a lo que en promedio sería un pie estándar que suele medir 30 centímetros. Entonces tomamos esa medida para comenzar a medir todos los fenómenos naturales, basándonos en un patrón elegido. En este caso hemos elegido los pies de altura, ¿no? Entonces los pies de altura van a comenzar a cuantificar el fenómeno de la naturaleza para que nosotros podamos calcularlo. Las magnitudes, que son todo aquello que pueden ser medidos, se clasifican sus orígenes, por su origen o por su naturaleza. Cuando una magnitud se clasifica por su origen, tenemos que clasificarlo por fundamental o fundamentales y por derivadas. ¿Qué quiere decir? Fundamentales son todas aquellas magnitudes base, aquellas magnitudes que requieren solamente de una herramienta para poder comprenderse, para poder ser medidos. Y llamamos a las magnitudes derivadas, que provienen de la combinación de magnitudes fundamentales para poder comprenderse. Por ejemplo, tenemos una magnitud fundamental, es la masa. ¿Cuánta cantidad de material hay en mi mano? ¿Cuánta cantidad de material hay en este lapicero o en este cuaderno? Eso se puede medir. La longitud también se puede medir con una regla, ¿no? ¿Cuánto mide de ancho esta hoja o cuánto mide de alto esta hoja? El tiempo se mide con el reloj y la temperatura se mide con el termómetro. O sea, son magnitudes que no requieren
de mucha complejidad y que existen y son fáciles de ser medidos de acuerdo a una herramienta básica. Sin embargo, la combinación de estas fundamentales pueden dar origen a derivadas, como si fueran una combinación como magnitudes madres y magnitudes hijas. Por ejemplo, si yo combino la masa con la longitud y el tiempo, eso me va a dar lo que viene a ser la aceleración, porque la aceleración es todo cuerpo que cambia de longitud a través del tiempo. Por ejemplo, la velocidad es la longitud entre el tiempo, o sea, el cambio de distancias que yo puedo hacer a través de una unidad de tiempo. Por ejemplo, ahorita me muevo en 5 metros en un segundo. Eso es una velocidad. Si yo combino dos longitudes, me va a dar el área porque tiene base y tiene altura. Y si yo combino tres longitudes, me va a dar el volumen porque tiene base, altura y profundidad. En el caso de la clasificación de las magnitudes por su naturaleza, tenemos las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que tienen valor numérico y cantidad o unidad de medida, mejor dicho. Por ejemplo, tenemos la temperatura, que simplemente se mide con 38 grados centígrados. No importa si la temperatura está arriba, abajo, izquierda o derecha, siempre se va a mantener como 38 grados centígrados, o 39 o 40. De la misma forma, si mi cuaderno tiene de área 20 centímetros cuadrados, no importa si mi cuaderno está en el techo, si mi cuaderno está en el suelo, no importa si mi cuaderno está vertical o horizontal, siempre va a tener la misma área. Entonces a eso se le llama escalar. Sin embargo, hay magnitudes que sí dependen de su dirección para ejercer su fuerza. Tenemos el valor numérico, unidad de medida, o sea, comparten su valor numérico. También tienen unidad de medida, pero a diferencia de las escalares, las magnitudes vectoriales tienen dirección, lo que significa que su influencia solamente va a depender de la dirección en la que se ejerce su poder. Por ejemplo, a la hora que alguien lanza un puñete, eso viene a ser una fuerza. Si tú lanzas un puñete en una dirección opuesta a donde está el saco de box, por ejemplo, tu fuerza no va a servir de nada porque no le vas a dar al saco. O sea que depende de la dirección para poder ejercer o para que esa magnitud pueda ejercer su influencia adecuadamente. Por ejemplo, si yo quiero ir rápidamente al colegio porque me desperté tarde, quiero llegar rápidamente al colegio y mi colegio está al norte, pero yo aplico mi velocidad hacia el sur, ¿alguna vez llegaré al colegio? Pues no. Por eso es que la magnitud de la velocidad en este caso depende de la dirección. Porque si yo quisiera llegar rápidamente al colegio, tendría que aplicar mi velocidad hacia el norte. Si yo la aplico hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste o hacia el este, esa velocidad se va a desperdiciar porque jamás voy a cumplir el objetivo de dicha magnitud. Entonces, eso básicamente es como se clasifican las magnitudes. Y usando esta información que yo les he facilitado, por favor tienen que completar la página que voy a indicar en su libro. Gracias.